Claro. Sí. Ahora estamos transmitiendo, ahora sí, sí, estamos transmitiendo. Hola, a ver, vamos a ponernos bien. Muy bien, aquí estamos, sí, transmitiendo. Les doy la bienvenida. Hola, me llamo Luis Becerra, soy el conductor de este espacio que por primera vez, primer capítulo de la conversatoria, que es un espacio de reflexión para compartir información, para compartir temas de oratoria en relación a distintos contextos, ¿ya? Y aquí tengo algunos invitados, por supuesto, grandes amigos, como lo es Ricardo Sepúlveda, amigo mío, coach certificado, especializado también en temas y simpatizante en temas de oratoria, en relación a distintos episodios, ¿cierto? Situaciones y temas que hemos venido nosotros realizando hace ya 8 capítulos, en donde estuvimos en programas de conversatoria, pero en forma más privada, ¿ya? Dentro de Zoom. Y hemos decidido hacer esta retransmisión, ¿cierto?, hacia Facebook Live para todas las personas que pudieran en este momento estar conectadas o las que más adelante nos podrán ver también, ¿ya? Invitamos a las personas a que también tengan participen si quieren también estar con nosotros, con sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Este es un espacio, como les decía, de reflexión y de compartir bastante importante para los simpatizantes de la oratoria. Y bueno, están todas las opiniones, historias de vida, puntos de vista, están presentes en este pequeño espacio que he creado. Y bueno, con esta decisión de hacerlo más extensivo a toda la gente que le guste las habilidades oratorias, ¿ya? Así que te doy la bienvenida también, aprovecho de saludarte, Ricardo, no sé si Mónica estás por ahí también. Y Y yo bienvenida. estaba esperando que Mónica, hola Mónica, que digamos, presentaras a Mónica como también dentro del panel. Hola. Bueno, sí, pues Hola. estamos. Mónica, ¿cómo está, preciosa, linda? Qué bueno, gracias por acudir a la invitación. Estamos transmitiendo en este momento Facebook Live. Primera vez que estamos haciendo esta conversatoria, hablar de temas de oratoria, ¿cierto? Con un tema siempre para poder contrastarlo, para poder hablar de lo que ha pasado. En este caso, el tema de hoy es la comunicación efectiva en épocas de pandemia. La mayoría de la gente, obviamente, que se va a sentir súper identificada con este tema, así que gracias por venir, por conectarse. Quisiera saludar a Mónica Mate, que está hoy día con nosotros. Muchas Hola, Mónica. gracias, Luis. Feliz de estar aquí, ser tu invitada en este evento importante de poder llevar este mensaje de comunicación a la mayoría de las personas que andan buscando esta área, andan buscando mejorar. Así me pasó a mí el año pasado, al empezar la pandemia, ¿cierto? Que fue donde te pude conocer y empezar a desarrollar habilidades que, si bien ya tenía algo de training, porque me dedico a las capacitaciones, pero lo hacía presencial. Sin embargo, a través de las pantallas fue un caso terrible, así es que aprendí contigo y con este manual maravilloso, ¿cierto? A mejorar mi manera de comunicarme frente a los alumnos, a poder desarrollar terapias de coaching que sean más efectivas justamente con la comunicación. Con los tips que me diste, con detalles, con manejo de la voz, con un sinfín de cosas que uno de manera tradicional no lo maneja. Así es que encantada de poder compartir aquí con las personas que estén conectadas y que les interese este tema, los distintos detalles que se pueden ir suscitando en la conversación. Feliz. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Mónica. Oye, un saludo. el librito. Un saludo para todos los que nos están escuchando y por supuesto para mi querido amigo Luis, y un gran saludo también para Mónica, que Luis me ha comentado, digamos, que
que era una alumna súper aventajada, digamos, que estudiosa, aplicada, no sé cuál es la palabra ahí que se puede decir, que el año pasado. Entonces te tiró muchas flores, Mónica, así que un gusto conocerte. Un gusto para mí estar, es una alegría para mí poder compartir este espacio, que me invitó Luis también a la reflexión, a compartir esto de la oratoria, de la comunicación efectiva, ¿cierto? Y bueno, mi nombre es Ricardo Sepúlveda, yo de formación, realmente estudié ingeniería informática y el año 2016 más o menos empezó el bichito del coaching, así que empecé en formaciones de coaching de vida, por decirlo así, coaching organizacional posteriormente, y realmente es fascinante todo este mundo, y hay mucho que conversar, mucho que comentar, así que doy las gracias por esta oportunidad de estar con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Ricardo. Oye, sí, es fascinante el tema de las habilidades oratorias, la comunicación y cómo nos ha tocado hoy en día en el contexto de pandemia, donde nadie nos avisó. O sea, no hay un manual de instrucciones para saber cómo comunicarnos, cómo mantener un buen ambiente, cómo lograr más cercanía y credibilidad con la gente. ¿Te fijas? Entre febrero y marzo se produjo todo este tema del año pasado, ¿cierto? Y nosotros le echamos, cada uno de nosotros le echó, digamos, mano a todos los recursos que pudiera tener en ese momento y cómo pudiera entender también este fenómeno, porque hay mucha gente que todavía piensa que esta pandemia se va a acabar y que todos vamos a salir rápidamente, ya la otra semana ya estaríamos todos afuera, entonces, y la presencialidad, echando de menos cosas que nos hace falta, pero también resistiéndonos. Muchas personas se resisten todavía a poder adaptarse a los cambios y ver qué es lo mejor que pueden sacar de lo que están viviendo en este momento. Entonces, yo les quería hacer la primera pregunta: ¿cómo han vivido ustedes la comunicación con las demás personas? Sobre todo partiendo con la familia de ustedes, los más cercanos, sobre todo el año pasado, donde quizás tuvieron que vivir los mismos espacios y mezclar los espacios y tener de repente quizás algunos roces, ¿cierto? O quizás no tanto como lo pensaban, con la gente con la que interactuaban normalmente en forma presencial. Era cosa de salir de la casa nomás, ¿cierto? Y juntarse con la gente. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo han vivido ustedes? No sé si quieres, Mónica, tú empezar. ¿O quieres que empiece yo, como quiera? ¿Disparas tú o disparo yo? No, usted va a seguir, bueno. Primero le voy a dar la palabra a la chica de rojo, esta rubia. Ya, vamos entonces. Complicada, qué interesante volver los recuerdos, ¿cierto?, a esta primera etapa de cómo cambió la comunicación familiar. Voy a referirme a dos instancias. Primeramente la familiar, que es que pasamos más tiempo desde la pandemia en adelante encerrados con nuestra familia, cosa que por lo menos por mi profesión o lo que me dedico en general, era poco cotidiano. Yo normalmente viajaba mucho y poco tiempo estaba en la casa. Entonces, empezar a generar espacios de conversación fue lo primero, porque me afectó directamente en lo laboral, es decir, ya no tenía empresas donde ir a hacer las charlas, no tenía trabajo, perdí trabajo desde el estallido social hasta la primera etapa de la pandemia, que fue, no sé, se reactivó después de mayo más o menos. Entonces, todo ese proceso desde el 2019, octubre, ¿cierto?, que fue el estallido, hasta mayo estuve casi sin trabajo. Por lo que me reinventé en distintos ámbitos y sobre todo la cocina y conversaciones, espacios de conversaciones con mis hijos. ¿Ya? Sacar un poco el celular, sentarnos más a la mesa, exponer temas, ir midiendo cómo nos íbamos sintiendo, en qué grado nos iba insegurizando, ¿cierto?, la situación país, la situación mundial. Creo que esos fueron los primeros espacios que puedo recordar, de incertidumbre, un poco de miedo, y cómo manejar esas emociones, básicamente comunicándolo. ¿Ya? Es natural que nos sintamos así,
No soy la excepción a la regla, si bien me caracterizo bastante por ser bastante optimista y bien relajada, sí me afectó, ¿ya? Entonces, compartir esa afección con mis hijos principalmente, con mi hermana que vive conmigo, con mis padres, guardar los cuidados que correspondía en ese primer periodo, fue lo primero. Entablar esas conversaciones, decir lo que siento, sacar esas emociones y crear, ¿cierto?, algunos vínculos. Por ejemplo, empezamos a estudiar la Biblia más. Ese fue uno de nuestros primeros encuentros ahí en ese periodo. Y por la parte laboral, después en mayo, cómo sacar un juicio, porque tenía un juicio con respecto a cómo hacer coaching, ¿cierto? Porque igual que tú, Ricardo, también me dedico a eso, cómo hacer coaching individual o hacer terapias grupales o hacer escenarios grupales con la pantalla, que era súper poco para mí cercano. De hecho, tuve que aprender a usar plataformas, yo no sé si a ustedes les pasó, pero no sabía usar plataformas, ahí empecé a aprender lo de Zoom, a aprender lo de Teams, a aprender lo de Meet, que eran cosas desconocidas para mí hasta ese momento. Entonces fue un nuevo aprendizaje, una nueva adaptación, entretenida, siento que crecí como persona y que derribé el mito de que a través de las pantallas también podemos llegar a escuchar, a sentir las emociones de las personas, a conectarnos con ellos también en el proceso de coaching, a generar cambios, etc. Creo que no es una limitante este tipo de modalidad, sino más bien tiene que ver con cómo lo tomamos nosotros mismos, ¿ya? Y comunicarnos mejor, generar estas nuevas habilidades de desarrollo de nuestro trabajo, más entretenido, ¿cierto?, que estar en sala, que podíamos movernos con distintas herramientas virtuales, etcétera. Se ha hecho bastante entretenido porque siempre van saliendo cosas nuevas o siempre hay algo nuevo que aprender. No sé si a ti te pasó, Ricardo, pero por lo menos a mí creo que ese es mi escenario y sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Sí, antes de que continúe Ricardo, porque claro, estoy seguro que le hicieron sentido muchos temas, el pensamiento, estos insights que vamos teniendo. Recordarles a los auditores, a la gente que esté viendo hasta este programa, conversatorio, el primer capítulo que tenemos al aire, ¿cierto? Facebook Live a través de las redes sociales, donde hablamos un tema de oratoria cada vez que hacemos este programa con un contexto, un tema de interés general. Así que súper bien, súmense si quieren darle like también y hacer sus comentarios o enviarnos también incluso algún por correo, contacto@conversatoria.com, pueden también darnos sus impresiones. Ricardo. Sí, bueno, me hizo mucho sentido lo que Mónica estaba contando, porque yo creo que en lo familiar nos pasó algo muy similar y yo tengo hijos ya grandes. El mayor tiene como 26 años, después viene Ricardo, digamos, después viene Carolina con 24 años y Vania con 22 años. Entonces, ellos ya están grandes y todos en la universidad. Entonces, el fenómeno era que ya no salían a las universidades a estudiar. Mi esposa es profesora también, entonces iba a hacer clases en la universidad. Y lo que empezó a ocurrir es que todos teníamos que tener nuestro espacio en la casa por lo laboral y por el estudio. Así que tuvimos que organizarnos de una manera para que cada uno tuviese su espacio. Tuvimos que mejorar. Un efecto bien interesante fue el ancho de banda de Internet, que ya nos daba, porque no estábamos trabajando en la casa, antes es decir, era esporádico, pero tuvimos que hacer cambios ahí, nuevas contrataciones, cambios de proveedores, etc. Y lo interesante fue los espacios de conversación que se generaron en la familia. Yo diría que antes, bueno, cada uno seguía viviendo en su mundo, ¿cierto? En su digamos, curso, haciendo los cursos, los trabajos, digamos, dictando los cursos mi esposa, yo en mis reuniones laborales, pero habían hay dos momentos que aún siguen estando en el día, que es la hora de almuerzo y la hora de la 11, que es común. Entonces son espacios que recuperamos. Entonces, en ese sentido, fue muy bueno del punto de vista de la comunicación, porque se generan conversaciones entretenidas, estábamos más enterados también de lo que le estaba pasando al otro. Así que, en ese sentido también hubo un aprendizaje. Bueno, también pasamos etapas de
de vulnerabilidad, donde nos sentíamos muy mal. Bueno, yo tuve una hija con COVID, digamos, a Carolina, y afortunadamente a ella le dio muy suave, pero el proceso que hay detrás de eso, bien significativo, por lo menos para nosotros fue significativo por los temores que uno tiene, lo que se imagina que le puede pasar, y el encierro, porque estábamos en cuarentena toda la familia, y ella estaba en un cuarto, digamos, encerrada, prácticamente no podía salir de ese cuarto, porque así hacía el protocolo. Por lo tanto, ella le pasaron cosas y a nosotros también sentimos esa vulnerabilidad que Mónica comentaba, esa fragilidad, y lo pasamos mal en algún minuto, pero después, y bueno, tengo que decirlo también, que hay que reconocerlo, nosotros somos personas que somos creyentes, entonces nos reconectamos o tomó más fuerza la conexión con Dios, y eso nos dio mucha fortaleza para no tener miedo a esto que está pasando, sino que enfrentarlo con responsabilidad, haciendo las cosas que corresponden, respetando los protocolos, cuidándonos, alimentándonos mejor, etcétera. Todo eso que debe ocurrir, pero conectados con la fortaleza de Dios. Así que en ese sentido fue muy bueno también. Y está el otro mundo, que es lo laboral, que afortunadamente la empresa donde yo trabajo es una empresa, una consultora, entonces ya estaba preparada desde el punto de vista de lo digital, digamos, de la conectividad, todo lo teníamos todo, así que utilizamos las herramientas que ya teníamos hace muchos años, pero se reactivaron. Por eso se dice que se aceleró con la pandemia la transformación digital. Entonces empezamos a utilizar más los medios que la compañía tenía, y también fue muy bueno porque todos los días prácticamente teníamos reuniones que eran reuniones que le llaman las daily meeting, es decir, estas reuniones diarias de 30 minutos donde todos comentábamos lo que estaba pasando, entonces estábamos mucho más claros en lo que estaba pasando en la empresa, los objetivos, se mejoró mucho, alcanzamos muy bien los objetivos el año pasado, fue muy bueno desde el punto de vista de la comunicación como empresa también. Por lo tanto, diría yo que, por lo menos mi experiencia, no sé si será la de toda la experiencia, mejoró muchísimo la comunicación, dado esta obligación de la cercanía y de que hay que y también hay que comunicarse de alguna manera. Sí, así que, bueno, eso. Bueno, absolutamente. Yo tomo las palabras tuyas también, las de la Mónica, que son, bueno, aparte de ser coach, personas muy creyentes también, y que les gusta mucho el tema de la comunicación efectiva, porque es un tema muy grande y es donde o sea, están involucradas la parte quizás más técnica, por así decirlo, y parte más psicológica, es decir, nuestras creencias, cómo tomamos nosotros los fenómenos, las situaciones que van ocurriendo, de cómo deberían ser las cosas. Y ahí están gente que se resiste mucho y que quizás se le hizo más difícil la comunicación con los demás para darle esa misma cercanía, calidez que tenían antes. ¿Ya? Ahora es a través de la pantalla, con la familia no tan cercana, no con la que vives, o con los colegas también, ¿cierto? Sino que fue un gran desafío, me imagino yo, para todas esas personas que sintieron de que la presencialidad ya los limitaba, no solamente desde un punto de vista técnico, donde tenían que quizás hacerlo desde su casa, sino que también era como quitarle las alas a muchas personas que sentían hasta ese punto de que la presencialidad era algo fundamental en la comunicación y para poder llevarse bien y mantener, ojalá, el contacto y la misma dinámica que tenían antes. ¿Cómo fueron esas conversaciones internas, no solamente con otros, sino que cómo fueron lo que te preguntaste, Ricardo, por ejemplo, o Mónica, de cómo llevar esta comunicación con la gente? ¿Te encontraste con cierta lejanía? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué cosas te dijiste? ¿Qué es lo que decidiste a partir de todo esto que se fue dando desde marzo en adelante? Tus conversaciones ahí internas, ¿con qué te encontraste? ¿Qué desafíos en ti, Mónica? Interesante pregunta. Lo entretenido de esto es que nada está premeditado, ¿ah? Son cosas que van fluyendo en el momento. Y creo que eso hace mucho más auténtico el momento que estamos viviendo. Así es que pensando esos desafíos que tú planteas, o qué cosas me dije en algún minuto,
es cómo voy a sobrellevar esto. Y creo que traje a mi memoria una frase que me encanta, que es que para que las cosas cambien o para que las cosas mejoren, el primero que tiene que hacer el cambio eres tú mismo, o el primero que tiene que mejorar eres tú. Entonces, si hay falencias comunicacionales o tecnológicas en ese momento que me fueron afectando, el primer cambio lo tenía que hacer yo. Y vivir esas primeras experiencias comunicacionales. Y te agradezco muchísimo, Luis, porque tú fuiste mi profesor en el periodo que más necesité generar estas habilidades. Y ahí quiero hacer un reconocimiento público de esto, porque a través de un programa que tú tienes, que genera habilidades de oratoria, junto con programación neurolingüística, me ayudaste a generar esta diferencia comunicacional en el momento de poder rearmarme en este proceso diferente. Creo que eso podría responder. Todos los procesos de programación neurolingüística que vivimos juntos, el enfrentarme a la cámara, que cuando uno hace una presentación normal en sala, no te estás mirando cómo lo haces, pero ya estar enfrentándote a cómo lo estás haciendo, hay un montón de juicios que se van armando. Ay, me veo bien, no me veo bien, qué gesto hice, qué no hice, me río mucho, no me río mucho, uso mucho las manos. Cuando tú me corrigió, Luis, una vez que estaba usando mucho las manos, y tener control, conciencia plena de que en el momento de la comunicación, si bien las manos son una ayuda, usarlas mucho distrae, y pequeños tips como esos fueron haciendo sentido a tomarle el peso y a enamorarme de esta ciencia, de este arte que es la comunicación. Y lo dejo público aquí, mucho me sirvió hacer el cambio y tomar este cambio empezando por mí. Y ese cambio por mí fue tomar un curso y empezar a desarrollar estas habilidades que no tenía. Con eso respondo, no sé, por lo menos mi primera parte. Muchas gracias. No sé, Ricardo. Sí, es muy, muy buena la pregunta que hace Luis, y estoy tratando de rebobinar y ver qué cosa puedo rescatar de todo lo que uno ha vivido todo este periodo, que ha sido bien complejo. Y mira, y diría yo que hay algo un aprendizaje que hubo en ese minuto, que fue con conversaciones con otras personas, en el sentido de decir, oye, ¿cómo? Y justo me encontré con un amigo de mi hijo, que está en la universidad, ya estaba, digamos, con su tesis, desarrollando su tesis también. Entonces, preguntándole, estaba en una empresa como bien innovadora, y ellos habían recibido un premio desde el punto de vista de la innovación y de cómo ellos estaban trabajando como equipo. Entonces me interesó ese tema y dije, cuéntame, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué tienen ese éxito? Y fíjate que era porque tenían buena comunicación. Y la comunicación era tal como lo estamos haciendo ahora, a través de cámaras, a través de medios digitales, pero tenía ciertas características. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque no necesariamente yo sé que es una práctica que hacemos habitualmente, y tiene que ver mucho con lo que yo que sé que Luis enseña, y quizás Mónica también lo trabaja eso, y este tema de cómo nos comunicamos y cómo tiene como varios elementos la comunicación, y ahí lo quiero complementar con lo que estaban haciendo, que dicen, bueno, la comunicación, por lo menos hay una parte que es la parte, digamos, verbal, ¿cierto? Lo que uno transmite, digamos, lo voy a decir. Lo verbal tiene un impacto de un 7%, hay un estudio que dice que tiene un 7%, y es lo que uno dice, ¿cierto? El mensaje que uno tiene. Pero hay otra parte que es visual, que tiene un 55% de relevancia, y es la gestualidad, ¿cierto? La parte corporal, el lenguaje corporal. Pero hay un 38% que es lo vocal, que es cómo digo las cosas, ¿cierto? La tonalidad, el volumen, la velocidad, y eso es sumamente importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en esta modalidad, muchas de las reuniones que se hacen, las hacen con cámara apagada. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno ve el tema de, por lo menos se elimina una componente y fundamental, que es el 55%, que es la corporalidad, donde yo, aunque tú no me digas nada, tu gestualidad me dice algo. Apago la cámara y solamente tengo la voz, ¿cierto? Escucho la voz, y por lo menos tengo algún tipo de información con la tonalidad, la velocidad,
pero, y el mensaje que me está entregando, pero no tengo toda la información. Entonces se genera, es decir, en el fondo, al revés. El éxito que tenía esta empresa era porque encendían su cámara, tenían las reuniones, se veían, y entonces tenían mucho más, se comunicaban mucho mejor, mucho más directamente, que tenían más información. Se lograban un acercamiento más, una conexión mayor. Y yo te diría que hay, yo no sé, no he hecho una encuesta, pero yo diría que muchas de las empresas no tienen esa práctica de conversar con la cámara encendida. Sí, bueno, efectivamente, gracias Ricardo por tu opinión, también la experiencia, porque cada uno vive su vida y hay muchas historias, pues, o sea, estamos tratando de hacer un resumen, imagínate, desde la comunicación, cómo ha sido, digamos, la experiencia de cada uno. A mí personalmente lo que más me ha resonado es con lo que me tuve que enfrentar, con mis conversaciones internas, cómo voy a enfrentar esta nueva situación. Afortunadamente yo ya tenía hace mucho tiempo atrás, en 2017, ya tenía mucho contacto con Internet en forma online, estaba haciendo mis cursos, mis entrenamientos, entonces no fue algo tan encima, pero sí la presencialidad era algo que yo echaba mucho de menos también. ¿Ah? Y entró el desafío eso de, por ejemplo, los mismos cursos que yo hago de entrenamiento en habilidades oratorias, donde la gente partía con la cámara apagada, y quizás con suerte opinando, digamos, y con el chat y colocando un par de palabras, y había que adivinar que todo estaba bien, po, ¿ya? Y había que adivinar que, no estaban que me estaban pescando, y se me ocurrió un tips que lo escuché por ahí en alguna parte, que decía que cuando tú tengas la cámara apagada, o sea, las otras personas, imagínate siempre ese avatar o usuario o cliente o lector, ¿cierto? Auditor ideal, el que a ti te gustaría como estar conversando cómodamente, que te dé gusto, ¿cierto? Conversarle a esa persona. Y fíjate que en mi caso, por lo menos, los miedos ya, o ponerle tanta atención en que las personas no abrían su cámara, porque para muchos todavía sigue siendo un desafío bastante importante el de exponerse de otra forma, el de exponer quizás su espacio donde se encuentran, ¿te fijas? No toda la gente sabe tampoco mucho tecnología y lamentablemente hay mucho sentido de obviedad. Hay mucha gente que supone que tú ya te manejas con todo lo que te estoy explicando. Entonces, juntémonos y te doy el link. Entonces, así de simple y no es tan así, para nada, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en mi caso por lo menos me encontré con mucha gente que tuvo también, igual que yo, esas conversaciones internas, esa comunicación de qué es lo que hago, con qué me estoy encontrando, este contraste en lo que yo pensaba y lo que es. ¿Ah? Cuando me hablaron de pandemia, yo dije, chuta, lo relacioné, no sé, con algo del 1800 y tanto, entonces dije, ¿cómo será esta nueva pandemia? No sé, pues, ¿ah? O será en una de esas simplemente una justificación, no sé, política, no sé. Pero claro, me di cuenta que era mucho más que eso finalmente. Entonces me encontré con hartos fantasmas, pero al mismo tiempo me encontré con gente maravillosa que me hizo sentir que a través de la pantalla todavía estaba cercana la humanidad, la cercanía, el darnos cuenta muchas veces, y me pasó en varios cursos, y con Mónica, por supuesto, que logramos tener una amistad, digamos, virtual, ¿cierto? Que nos fuimos conociendo un poco nuestras pasiones, ¿cierto? De la comunicación efectiva, de la oratoria y todos sus temas, ¿cierto? Todas las aristas que eso implicaba, los alcances, hasta que finalmente este año recién nos conocimos, ¿cierto? Y pudimos de alguna forma entablar, digamos, una relación mucho más cercana, porque la presencialidad a todos nos falta, a todos los seres humanos, es parte de nuestro ADN, el sentirnos más cercanos cuando estamos viendo a la persona, sintiendo a la persona, pero también esto significa un muy buen desafío de cómo le damos humanidad, cercanía a las personas y a nuestra marca personal cuando nos estamos dando a conocer con otros a través de una simple pantalla. Cómo le damos ese ambiente de calidez, de cercanía, cómo logramos a miles de kilómetros, ¿cierto? Y en forma instantánea
darle al otro un mensaje de respaldo, de contención, de orientación. Yo tengo un chico, digamos, y para no alargarme más, como dicen por ahí en otros programas, eh, tengo un chico que se llama Amaro y que está en Coyhaique y que además vive en la montaña de Coyhaique. Entonces, este chico tiene 15 años, está tomando clases imagínate, de oratoria. Entonces, me imagino el contexto, veo digamos, su living, donde está la estufa, leña, veo varias cosas que son súper, para mí, como increíble estar en ese momento compartiendo algo que nos gusta a los dos, ¿cierto? Uno como profe y el otro en su rol de alumno, y dándonos cuenta de que la cercanía depende mucho de la actitud que tomemos, ¿ya? Más allá de la cantidad de técnica que podamos tener. Eso yo creo que a través del tiempo nos podemos foguear y practicar, ¿te fijas? Pero la cercanía sigue siendo en nosotros algo que lo podemos tener a través de la tecnología o en forma presencial. Eso nunca se va a acabar, así que siempre tenemos a mano eso. ¿Qué opinan, chiquillos? Esa cercanía, ¿cómo la sienten ahora, después de este aprendizaje, por ejemplo, después de 1 año y medio, casi 2 años? ¿Cómo han sentido esa cercanía? ¿Ha logrado acostumbrarse finalmente o no en su comunicación con la pandemia? Sí, a mí personalmente ahora me está costando volver a lo presencial. Estoy considerando casi todas las capacitaciones que vienen y las sesiones de coaching con las personas con las que tengo contacto, a través de seguir en esta modalidad que además me permite estar tranquila, sin estar viajando, ¿cierto? Tengo más tiempo, y ya que saqué ese juicio de que la pantalla limitaba en cierta manera la comunicación con un otro, o la cercanía que puedo tener con un otro, o la conexión que puedo tener con un otro, eh, se vuelve como algo ya más natural, por lo menos para mí. He llorado junto con mis coaches, puedo sentir, nada reemplaza un abrazo, ¿ya? Nada reemplaza un abrazo, pero sí a través de palabras igual puedes ir conteniendo. Creo que generar ese nuevo estilo de habilidad, eh, de trabajar, ¿cierto? Desde el corazón, pero también aplicando técnicas, teniendo claro que, por ejemplo, de repente las pausas, los silencios, el hecho de medir el volumen de la voz cuando estoy haciendo o estoy teniendo un encuentro importante de intimidad con la otra persona en la pantalla, causa más cercanía que estando presencialmente, por lo menos para mí. ¿Ya? Por eso me he ido quedando con esta modalidad. Me es mucho más cómoda, porque estoy desde mi comodidad y también entendiendo la comodidad del otro, que a lo mejor está en su pieza encerrado, que está sentado cómodamente en algún lugar, o que está disponible 100% en ese momento para mí, sin intermediarios, sin personas que distraigan, etc. Ha causado más cercanía, por lo menos a mí, en mi experiencia como profesional, ¿ya? No sé qué te pasó a ti, Ricardo. Bueno, yo tampoco quiero volver, yo tampoco quiero volver a la oficina, pero me obligaron a ir, me obligaron porque, claro, es decir, está volviendo esta nueva normalidad que le llaman, y hay que empezar a ocupar las oficinas que están vacías, digamos, la verdad que... Y tiene otros impactos también en el sentido de cuánto tiempo nos ahorramos, las facilidades que uno tiene. La verdad es que yo hoy día, por ejemplo, tengo, todo este tiempo que no me tuve que desplazar, yo vivo en la comuna de Maipú y yo trabajo en Las Condes, justo en el Metro Escuela Militar, y para mí son 3 horas diarias de traslado que tengo. Entonces, en algún minuto de mi vida hice el ejercicio y dije voy a sumar esas 3 horas por una semana, después por un mes y después por un año, y me di cuenta que prácticamente era un mes de mi vida que se ahorraba
en tiempo. Entonces es muy increíble eso. Pero claramente yo coincido con Mónica en el sentido de que nada reemplaza esta necesidad de tocarnos, digamos, de sentirnos, somos mamíferos, ¿cierto? Y necesitamos el calor del otro, el contacto con los otros, y eso no se puede reemplazar y lo echamos de menos. Eh, pero claramente uno puede lograr una buena conexión, una cercanía espiritual, una cercanía en la comunicación que desde el corazón, tal cual como lo dijo Mónica, que me gustó mucho, y yo también siento lo mismo. Hace poco hice un taller de oratoria de que auspició nuestro querido Luis también, ahí estuvo apoyando ese taller, y la conexión con las personas que estaban en distintos países. Habían personas en República Dominicana, en Venezuela, estaban también en Perú, en Colombia y Chile, y la conexión que tuvimos fue tremenda, y era porque efectivamente estábamos hablando desde el corazón. Nos pasaron cosas, digamos así, contamos nuestras realidades, lo que nos estaba pasando, y estamos aprendiendo a comunicarnos. Entonces, sí se puede, y creo que es una habilidad maravillosa que yo creo que todos los seres humanos en forma natural la tenemos, pero hay que trabajarla. Es decir, naturalmente necesitamos comunicarnos, todos nos comunicamos, pero no todos lo hacemos de la mejor forma, y creo que son buenos estos elementos que uno va aprendiendo, detallitos, de mirar al otro cuando uno está hablando, ¿cierto? Que eso da un mensaje ya. Si yo no miro al otro, cuando el otro se está dirigiendo a mí, un mensaje le da también uno al otro al no mirarlo. Entonces, son detalles tan, como se dice en la comunicación, está lleno de eso, y creo que uno es parte de nuestros procesos de aprendizaje mejorar eso, mejorar nuestras comunicaciones, porque él también pensaba, ya que Luis me pregunta qué reflexiones, el otro día decía, qué increíble que la comunicación es tan importante porque mejora el desempeño de los equipos de trabajo, mejora las relaciones humanas en nuestra familia, las relaciones con la pareja, en los matrimonios, que sea con los hijos. Tiene un impacto tan grande. Y después yo le dije, y trasciende también porque los discursos que hacen los presidentes, las conversaciones que tienen los senadores. Entonces, en todo está el lenguaje, y el mundo lo construimos a través de esta comunicación y lenguaje. Coordinamos nuestras acciones con otros. Lo que estamos haciendo hoy día fue una coordinación a través del lenguaje. Nos comunicamos para poder estar hoy día acá. Y alineamos algunos objetivos que son comunes. Y yo, por ejemplo, no conozco a Mónica, pero como que nos vamos alineando a este objetivo común, que es generar valor a los otros desde lo que nosotros hemos aprendido, de nuestras experiencias, que no son verdades, que no son, lo que digo yo no es la verdad absoluta, nada, son mi experiencia, que la comparto por si a alguien le puede servir, ¿cierto? Y bueno, yo creo que hay mucho que decir, pero voy a quedarme ahí, querido Luis y Mónica, porque uno se entusiasma, no para nunca, entonces mejor stop. Totalmente. No, totalmente. Oye, y me imagino el tremendo gasto ahí con Wi-Fi, la tremenda casa que tenía ahí detrás tuyo. Muy conectado. Ha sido un bonito desafío en lo económico, en lo social, en la comunicación, en todo. Oye, y escuchándote un poco, también me daba cuenta del tema, bueno, de las redes sociales, cómo se dispararon un poco, ¿cierto? Todo el tema tecnológico, ¿cierto? Al servicio supuestamente al servicio, digamos, a la gente. Y ahí quizás algunos ocupándolo mejor, otros no ocupándolo tan bien, no sabiendo cómo ocuparlo. Yo tengo a mi mamá que todavía está, ya me instalan el WhatsApp, pero no sé cómo ocuparlo, ¿por qué no me contestan al tiro? Imagínate, o sea, con esa desesperación, digamos, de que contésteme al tiro porque lo leyeron, pero no me han contestado al tiro. Entonces, claro, las generaciones tienen distintos tipos de reacciones en pandemia, sobre todo, donde con mi mamá por lo menos no podíamos juntarnos como quisiéramos. Antes estábamos muy cerca viviendo, pero a través de la pandemia, digamos, esto se tornó mucho más dividido, más lejano.
y para hacer las típicas juntas por WhatsApp video, no sé si a ustedes les pasó eso, que algunos se conectaban más, otros menos, a veces no se veía bien o quedábamos pegados. Entonces, ¿cómo mantener, la pregunta que yo le hago también, cómo les pasó a ustedes también en las redes sociales? ¿Cómo lograron mantener esa dinámica a la que estaban acostumbrados en términos principalmente familiares y con amigos? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo les fue con eso? Gracias a Dios tengo hermanas millennials. Así que cuando teníamos que celebrar algún cumpleaños, alguna cosa, ellas hacían la llamada y yo simplemente respondía y ponía el video. Si me preguntas eso todavía no lo aprendo, ¿ya? Mi mamá, baby boomers, ya que te referiste a las generaciones, Claro. la admiro muchísimo. Mi mamá está arriba de la ola. Mi mamá se maneja, gracias a Dios, muy bien con la tecnología. Siempre está dispuesta a aprender. Creo que eso lo heredé también de ella. Y el WhatsApp web lo maneja, subir datos, me manda videos, se conecta a los estudios que te dije que habíamos empezado, los estudios bíblicos también sin problema. Manda sus stickers, etcétera. Hasta ahí nomás llego. Todavía no estoy en Instagram, todavía no hago nada de eso, pero ya se viene. Creo que es un proceso que me estoy viviendo muy tranquilamente y disfrutándolo. Por lo menos eso por mi lado. Las reuniones familiares se hicieron gracias a mis hermanas más pequeñas. Yo soy la mayor de 4, así es que las que siguen tienen una 35 y la que sigue tiene 27. ¿Ya? Entonces, con ellas ahí me fui apoyando. No sé qué te pasó a ti, Ricardo. Tú tenías hijo universitario. Ahí también te fue mejor, ¿no? Sí. Ellos no. Desafíos familiares con respecto a la tecnología. Ahí yo te conocí en esa parte también. Desafiándote con la tecnología, Ricardo. ¿Cómo fue eso? Sí, yo de verdad, es decir, sí un poco, pero yo vivo en el mundo tecnológico porque trabajo en una consultora de tecnologías de información, entonces tengo que estar cerca de la tecnología. Para mí no fue difícil porque yo trabajo es decir, nosotros, por ejemplo, lo que es Office 365, que viene toda la suite colaborativa, la teníamos hace 5 años nosotros en la compañía, entonces todo lo que es comunicación a través de Yammer, de todo lo que es trabajo a través de SharePoint, todo Teams, que es los videoconferencias, todo eso ya estaba conocido. Lo que sí, en el fondo, es la pregunta que hacías tú, Luis, entender el lenguaje de los que están contigo comunicándose. Es decir, yo no entiendo los stickers de repente que mandan los jóvenes, los chiquillos, no entiendo, y se ríen y se mueren te matan de la risa, y yo la verdad que les pregunto, oye, no entiendo el chiste, es que tú no eres de esta época, así como eres muy viejo ya, bueno. Así que sí, hay un aspecto que es como una brecha que no entiendo, ese lenguaje. Ese lenguaje y tampoco, la verdad es que me he interesado en entenderlo, no porque diga que no es importante, sino que no me he acercado a eso, y por último le pregunto a mis hijos qué es lo que significan las cosas. Así que ahí hay un aspecto interesante. Y una cosa tan pequeña como, por ejemplo, cuando en un WhatsApp, no sé qué les pasa a ustedes con eso, pero alguien escribe con letra mayúscula todo. Entonces, como que la sensación que me da a mí, por lo menos no sé si a ustedes les pasará, es como que al escribir todo en mayúsculas, como que estuviera hablando fuerte. Mira la sensación que me da a mí. Entonces, cuando me escribe todo en mayúscula, digo, oh, me está gritando, digamos, prácticamente la persona. Es una percepción, no sé si es una regla, un protocolo dentro de la comunicación en las redes sociales, aquello, pero me pasa, ¿te fijas? Entonces, igual tengo que aprender muchas cosas todavía, y sí, en el punto que quizás Luis te estaba refiriendo, era el que Luis me ayudó mucho en eso también,
en el tema de cómo transmitir, tener una mejor cámara, un micrófono de calidad, que sea de una experiencia buena en la comunicación, porque claro, dependiendo de los utensilios que uno tenga, también es la calidad del mensaje que yo estoy entregando. Si yo tengo un micrófono que no capta bien lo que yo estoy diciendo y se siente muy bajito o chicharrea, el otro no me va a escuchar bien, le va a pasar algo y le va a molestar. Incluso el tema de la luz. Voy a mostrarle el efecto de solamente la iluminación, que yo tampoco sabía nada y el Luis me enseñó. Les voy a enseñar qué es lo que pasa con la luz, miren. Cuidado, no se te debe quemar la casa, por favor. Miren. Entonces, esa es la forma, esa es la iluminación que yo tengo ahora en mi casa, donde yo estoy, ¿cierto? Yo tengo una pequeña oficina acá, y el Luis me dice, oye, tú puedes mejorar la experiencia si tienes más iluminación. Y me compré un foquito, y aquí yo puedo regular la intensidad, y de verdad que se ve un poquito, porque otras veces cuando la iluminación está más alta acá en la oficina, me veo rojo, me veo rojo, y me dicen, oye, fuiste a la playa, a la montaña, ¿dónde fuiste? Me veo rojo, y es la percepción que se ve por la cámara, digamos, es decir, ese rojizo. Bueno, Sí. ahí pasan muchas cosas. Sí, precisamente lo que tú dices, que igual es súper interesante, encontrarse dentro de los desafíos de la pandemia, encontrarse con esos desafíos de cómo me estoy mostrando, cómo los demás me están viendo, ¿cierto? Y además, y como te digo, algunos tienen más paciencia, otros menos paciencia, algunos ya tienen una creencia de que no, es que las redes sociales seguramente es para el TikTok, estar bailando, por ejemplo, y yo no quiero ser de ese tipo de persona, pero también cómo me conecto un poco más con la gente que ya me he estado comunicando o con otras personas, ¿cierto? Que quizás no conozco y tengo ese problema de la presencialidad, pero al mismo tiempo la gran oportunidad de llegar a gente que está a miles, cientos de kilómetros, ¿cierto? Muy lejano, nosotros, y quizás Sí. que vive una experiencia súper distinta, o quizás igual, como la que tuvimos en los 8 capítulos anteriores de Conversatoria, en donde un humorista, por ejemplo, de Uruguay, que ya estaba jubilado y contó su experiencia, cómo había sido también su comunicación y lo había afectado de buena y mala forma la pandemia. Para algunos ha sido quizá algo muy pesado de sobrellevar y para otros ha sido una tremenda oportunidad. Entonces, no todos lo han vivido de la misma manera, ¿ya? Yo recuerdo ahora este tema más técnico, ¿cierto? De cómo entrar, y para mí también fue una experiencia, porque de repente me veía más negrito, a veces me veía mucho más blanco, ¿ya? Yo en la vida real soy amarillo, ¿ya? Pero negro y blanco. No, digo de tez amarillo, no, un tanto así como un pálido asoleado, ¿ya? De playa, ¿ah? Imagínate eso, ¿ah? Cancún, toda esa cuestión. No, pero hablando en serio, te juro que el ambiente y la experiencia que yo logré darme cuenta que a la cual le tenía que echar mano era súper importante porque la gente, mira, el cerebro no entiende sobre realidad y ficción, y tú puedes darte cuenta de que el cerebro simplemente recibe estímulos y reacciona frente a eso solamente, ¿ya? Entonces te manda químicos naturales que te van a servir para poder sentirte mejor o peor. Entonces esto es lo mismo como estando en un cine donde estás viendo una película de terror, tú sabes que son actores. Yo sé que hay muchos temas a lo largo de la conversación que tenemos con cualquier persona ahí frente a las cámaras que son limitaciones, pero en algún minuto se nos pierde un poco esa película, digamos, ficticia, tecnológica, y sentimos que el otro está con nosotros, que está ahí solamente a un paso, ¿cierto? No sé si les ha pasado lo mismo, y sentimos que estamos en una conversación como estuviéramos todos los días. Y como me pasó también con Mónica, que me sentía muy amigo y bueno, y eso de alguna forma se consolidó cuando nos encontramos de nuevo y ahora seguimos siendo amigos y tenemos varias cosas también en común y por supuesto actividades que estamos realizando. Entonces, eso que yo creí en mi caso que la pandemia y la tecnología no iba a ser capaz de lograr la misma cercanía, ¿cierto? Seguirnos comunicando a través del lenguaje, de la palabra, porque el lenguaje construye realidades, ¿cierto? Y nos acercan o nos alejan más de las personas. Entonces,
por eso es un gran tema y que quería traerlo a colación también esa experiencia con las redes sociales, porque siento que es algo que todos lo hemos visto de mayor o menor medida, sobre todo los que tenemos edad entre los 40 y los 50, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Más o menos, donde que nos encontramos con experiencia de que antes no existían las redes sociales y ahora sí existen las redes sociales, y qué hacemos con esa falta de presencialidad. Las distintas generaciones lo han tomado de manera muy distinta también. Entonces, estamos en todo este proceso de aunar un poco algunas formas de vivir con esto, y que no sabemos hasta cuándo quizás podemos utilizarlo así de una manera principal dentro de nuestras vidas. Lo que sí que personalmente a mí me gusta mucho y ya me acostumbré, no quiero volver ni al trabajo ni tener que irme, digamos, a algún lugar, digamos, de reuniones, porque siento que aquí a través de la experiencia podemos también tener una muy buena reflexión, podemos hacer también conversaciones de calidad, ¿ya? Eso también me ha pasado con el coaching, con las sesiones de coaching, donde la gente quizá no se sentía al principio tan llamada, ¿cierto?, a tener sesiones de coaching, y de a poco empezó a sentirse mucho más cómoda, a bajar la guardia, y empezamos toda una dinámica en donde ya sentimos que esto es parte de nuestras vidas. Llegó para quedarse, no la pandemia, sino que la tecnología y la comunicación a distancia con todo esto que nos ha pasado. Bien. ¿Alguna reflexión última? Porque estamos terminando ya nuestra conversatoria de hoy. Que podríamos darle algún tips, ¿no? ¿Qué se le ocurre? ¿Podríamos algo que ustedes o que hayan rescatado de esta conversación, o que tengan, y siempre utilicen eso como unos tips para poder darle mayor cercanía a la gente, entrar de mejor forma con esta falta de presencialidad que nos ha tomado, digamos, en sorpresa la pandemia? Sí, yo no es un tips, la verdad es que algo aprendizaje que me da un sentido a mí, digamos, y que quiero compartir, aprovechar de compartir. Y es el tema de que lo importante que es la intencionalidad, la intención que uno le da a las cosas. Es decir, uno puede, las cosas las puede decir de muchas maneras, pero lo que cuando uno se conecta consigo mismo y tiene esta comunicación desde el corazón, como dijo Mónica en algún minuto, y se refleja esta intencionalidad que es, por ejemplo, el amor que yo puedo tener por los otros, ¿cierto? La conexión con el servicio, que realmente los que estamos acá queremos que sea de valor, para que quienes escuchen digan, oye, aquí hay algo que me puede servir, ojalá, me encantaría que fuera así. Y algunas veces uno no sabe la experiencia lo valioso que son las experiencias de las personas, cómo nos pueden servir a nosotros en nuestras vidas. Y alguna vez un libro que uno puede recomendar, una palabra de aliento que le pueda dar a alguien, un apretón de mano, un abrazo, una mirada, una sonrisa, cosas muy sencillas, pueden ser importantes para los otros, por este contexto que también Luis decía, dependiendo de los contextos que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, que no tenemos la menor idea muchas veces, pero cuando está esa intención interior, auténtica, profunda, y de amor hacia los otros, creo que eso es relevante en la comunicación, independiente que uno sepa mirar al otro, que sepa mover las manos, no sé, si los tips de cómo comunicarse bien, yo lo encuentro fantástico, yo los enseño también, pero siempre digo, miren, ustedes si hacen todo eso, fantástico, pero lo más importante es la autenticidad de lo que están diciendo ustedes desde su intencionalidad profunda, que tiene que estar conectada con ese propósito que tienen ustedes en la vida, y que uno de ellos, digamos, es ese amor hacia los otros, el servicio hacia los otros, y cuando eso realmente ocurre, el otro lo recibe de una manera muy especial. Lo recibe le pasa algo al otro. Cuando ve que hay una autenticidad, que hay un amor
real, que hay una entrega total, digamos. Entonces pasan cosas. Entonces lo que diría yo, que existen los tips y son buenísimos, que mejora mucho la comunicación al aplicarlo, pero para mí lo más relevante es esa intención interior, lo que está en mi corazón, y yo lo voy reflejando a través de la corporalidad, a través de lo verbal, a través de lo que digo, lo vocal. Eso es lo que podría decir. Gracias, Ricardo. Muy interesante. Las reflexiones de repente son las que más quedan. ¿Ah? Finalmente uno puede llenarse de mucha técnica, muchas fórmulas en su vida, pero las reflexiones, lo que uno siente y los mensajes que uno puede dar desde lo mismo que va viviendo son incalculablemente importantes para uno u otro, o para el mundo entero. Mónica. Sí, me conecta mucho lo que acaba de decir Ricardo. Con respecto al amor cuando entregamos cierto nuestro servicio a los demás a través de las pantallas y a través de las cosas que hacemos a diario en lo cotidiano. Y si pudiera rescatar algo, creo que hacer este tipo de comunicación consciente, 100% consciente de que estamos sirviendo, 100% consciente de que hay una trascendencia detrás de cada una de nuestras palabras, de que puede afectar, ¿cierto?, constructivamente o destructivamente, si tomamos en cuenta la conciencia en el momento de comunicar, ¿ya? Fundamental. También fundamental, por lo menos para mí, es conectarme con el agradecimiento desde temprano en la mañana. Creo que si hay algo de la psicología positiva que puedo rescatar, es justamente estar conectada con el agradecimiento desde el primer abrir los ojos a estar agradecido, porque podríamos habernos muerto en la noche, o podría haber pasado cualquier otra cosa. Entonces, iniciar tu vida en la mañana, sabiendo que estás recibiendo un regalo en ese día presente y disfrutarlo el mayor tiempo posible, con las personas que vengan y que estén ahí dispuestas para ti, hasta los detalles, saludar al vecino, saludar a la persona que riega la plaza, ir a comprar el pan y saludar a la señora con amabilidad, ser una entidad de amor en el mundo es lo que por lo menos a mí me mueve cada día a hacer mi trabajo, así como decía Ricardo. Y encontrarme con esa fuente de amor desde el agradecimiento es fundamental. Si pudiera dejar algo así, aquí como para que les quedara, y en todo, el reconocimiento, poder decirle cuánto amas a tus hijos, como si fuera el último día de tu vida, vivir ese día sin afanes futuros, sino que simplemente conectado y consciente de decir lo importante que eres que es una persona para ti, o lo lindo que encuentras algún atributo, una virtud, cosas que nosotros vamos aprendiendo en el camino, ¿cierto? Tener esta mirada apreciativa de cada persona, de cada detalle, cuando los escuchamos, y poder manifestarlo, siento que es parte de construir un mundo mejor. ¿Ya? Y se hace definitivamente desde la comunicación, porque si nos quedamos callados, claramente no pasa nada. Sí, gracias, Mónica. Sí, efectivamente me quedo también dentro de la reflexión, esta conversatoria que tuvimos hoy día, que ya estamos terminando, lo increíble que es la comunicación en todos los aspectos de nuestra vida. Yo tengo un eslogan, ¿cierto? Algo una frase que en algún momento inventé: tu comunicación te define para el mundo que te espera. Entonces, siento que ya sea mis conversaciones con otros o conversaciones internas, ¿cierto? Todo lo que sea comunicación, lo que haga o no haga, comunica igual también. Entonces, va a definir la calidad de mi comunicación, de mi intencionalidad, lo que tú dices también, Mónica, el presente, el momento presente, estar en el aquí y el ahora, que nos va a dar la posibilidad de realmente no dejar nada de lado para después, ¿ya? O no sentirnos frustrados por lo que no pasó. Es tomar acción en nuestra comunicación para poder, ojalá, estar más cercanos a las personas, influir de buena forma en las personas que queremos, sentirnos, digamos, en armonía en el fondo, ¿ya? Y eso siento que a través de la comunicación y esta pandemia que nos ha traído una gran cantidad de lecciones, cada uno de distintas maneras, ¿cierto? Lo ha vivido en su contexto, también en su expectativa, ¿cierto? Y lo que viene para adelante, bueno, son todos aspectos que nos llevan a seguir pensando que tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Así que mi mensaje de la comunicación en la aquí y la ahora,
que comunicamos todos los días, y hagamos algo o no lo hagamos, siempre estamos comunicando, y la reflexión de ustedes que es tan valiosa también para la vida que estamos viviendo en este momento. Así que yo, bueno, nada más que agradecerle a ustedes sus reflexiones, sus aportes, siempre en total respeto de cada una de las posturas y cómo lo vive cada uno. También quiero agradecerle, bueno, a ti, Ricardo Sepúlveda, coach, muy preguntas y reflexiones súper poderosas, lo mismo que la Mónica también con su participación. Te agradezco el que te haya conectado, la invitación para este primer capítulo de Conversatoria On Live, ¿cierto? En vivo. Y bueno, decir a la gente también que si está interesada también en compartir sus opiniones, su historia de vida, en sus comentarios también, nos puede comunicar a través por interno, ¿cierto? O al contacto @conversatoria.com, también al WhatsApp 999-000-995, o también, digamos, en forma interna a través del Messenger por la página de Conversatoria de este programa, ¿ya? Así que muchas gracias, chiquillos. Se pasaron. Un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos, si Dios quiere, en otra conversatoria. Abrazo virtual ahora para sentirnos cercanos. Gracias, Luis, por la invitación. Ricardo, un gusto conocerte. Sí. Bienvenidos a todos los que participen en las siguientes también conversaciones que vamos a tener. Gracias, Luis. Chiquillos. Muchas gracias, Luis. Gracias, Mónica. Y un saludo para todos. Saludos para todos. Viendo. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.